Bueno, ahora sí, vamos a iniciar. Buenas tardes. Hoy día vamos a ver el control interno del área funcional contaduría, que en realidad, digamos, vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a lo que es el fraude contable, pero también vamos a hacer un pequeño repaso en lo que se va diciendo de lo que vimos cuando vimos los ejemplos de los fraudes corporativos, que en realidad tiene que ver mucho con lo que es el control interno de esta área funcional. Entonces, quiero saber si ustedes están viendo la presentación del PDF. ¿La ven? Sí, profesora, sí se ve. Sí, profe. Bien, buenísimo. Bien, el área funcional contaduría, como ustedes lo vieron, esta área la vieron cuando fueron las primeras clases del profesor León vinculados a áreas funcionales. ¿Por qué vemos el tema de control interno en esta instancia y no lo vimos antes, al inicio? Porque en realidad el área funcional contaduría, por su misión y sus funciones, es un área que cierra numerosísimos procesos. Tengan en cuenta que si uno hace un repaso por todos los procedimientos y los procesos que están en nuestro cuadernillo, que son modelos, digamos, de procedimientos, de circuitos, cada vez que aparece el archivo contabilidad, es porque en realidad eso va a dar lugar luego a una intervención de la contaduría. Entonces, el departamento contaduría tiene esa misión trascendental dentro de las empresas de hacer los cierres de los procesos. Entonces, por eso es tan importante que dentro del área contaduría no solamente tengamos gente dedicada a hacer registraciones, sino también a agregarle valor a la empresa haciendo un adecuado análisis de la información, y cuando hace esos análisis de la información, está haciendo tareas de control. Entonces, la otra gran misión de la contaduría es ser un poco el área que hace el control de todas esas transacciones que se han llevado a cabo en los distintos circuitos. Circuitos de ventas, circuitos de créditos, circuitos de compras, circuitos de producción, circuitos de cobranzas, circuitos de pagos, circuitos de producción, de circuitos de gestión de personal. Todos los circuitos tienen transacciones y esas transacciones tienen una registración contable. Entonces, cada vez que aparece el archivo contabilidad es porque en algún momento la contaduría va a tener que operar sobre la información que está en esa base de datos, en ese archivo de gestión que es el archivo contabilidad. Entonces, es muy importante por ese segundo aspecto. Primer aspecto, dijimos, cierra numerosos procesos. Segundo aspecto, efectúa el análisis y el control de las transacciones de los diversos circuitos que tienen impacto en la contabilidad. Y la tercera importancia es que en realidad en el área de contaduría, en este departamento, se generan los informes financieros para uso de terceros. ¿Cuáles son esos informes financieros para uso de terceros? Los estados contables. Los estados contables que emiten las empresas y las organizaciones se generan dentro del área contaduría, dentro de este departamento, para luego ser sometidos a los procesos de auditoría, a los procesos de la auditoría externa. Entonces ahí también radica la importancia de esta área funcional. Por lo tanto, con esas tres visiones, digamos así, respecto a su misión, es que vamos a ver el control interno hoy de esta área. Nos aparece como primer tema el fraude contable. El fraude contable, como la palabra lo dice, es el fraude sobre la contabilidad. Es el fraude que viene a distorsionar la información financiera de nuestros estados contables.
la información financiera de todo tipo de reporte de características contables, pero el más importante de todos son los estados contables. Ahora bien, este fraude contable se puede realizar con la intervención de la dirección de la compañía, de la empresa, y entonces estamos ante lo que se llama el fraude corporativo, que son todos los casos que vimos, ¿se acuerdan? En las primeras clases de control interno, cuando hablamos del tema del fraude, vimos el caso Enron, el caso Parmalat, Diaego, todos esos casos que pusimos como ejemplos en ese momento, en esa clase, tienen el fraude contable con participación del directorio de la empresa, de los dueños de la compañía, de la alta gerencia. Entonces, es un fraude contable de características corporativas, porque es la alta dirección, la alta gerencia, los propios propietarios de la empresa, los que cometen el fraude. Y son los daños tan importantes que vemos que tienen daño hacia los accionistas, hacia los proveedores, hacia los clientes, hacia los bancos, hacia la comunidad en general. Pero después tenemos el fraude contable, en donde no participa la dirección, en donde la particularidad de este segundo fraude contable es un fraude realizado por empleados, o tal vez por terceros, pero donde no participa ya la dirección o los dueños de la compañía. Entonces estamos hablando de un fraude contable dentro de lo que sería el fraude de empleados, dentro de lo que sería el fraude de terceros, sin participación de los dueños de la compañía, del directorio, de la alta gerencia. El manual de fraude corporativo, que se trabaja en los Estados Unidos, identifica estas 5 categorías de fraude. En realidad, hoy por hoy, es una identificación que se hizo en su momento, pero hoy por hoy este mapa, digamos así, de delitos se ha ampliado bastante. Pero vamos a ver algunos. Por ejemplo, los ingresos ficticios. Ingreso ficticio es cuando uno plantea dentro de la información financiera, de la información contable, por ejemplo, sobrefacturaciones, o sea, facturas que en realidad está, o el valor de la factura está sobrevaluada, o en realidad no existió la transacción efectivamente, pero sí existe la factura. Entonces estamos hablando de ingresos ficticios. La diferencia en el tiempo de reconocimiento de los ingresos, que es el segundo categoría mencionada por el manual del fraude en los Estados Unidos, es cuando hacemos mal uso del devengado, del principio del devengado. Entonces, o bien intencionalmente se anticipa la facturación de un ingreso, violando el principio del devengado, o bien se lo retrasa, ya sea por un lado o por el otro, pero en realidad es el manejo de la facturación alterando lo que sería el principio del devengado, que es algo que ustedes lo han visto en su primer año de cursado de la carrera, tanto de licenciados como de contadores. El tercer ejemplo que está planteando acá es la estrategia para esconder obligaciones y gastos, es llevar adelante diferentes estrategias para que de pronto, si no quiero que la información financiera esté afectada de una manera significativa por los gastos, a esos gastos los registros supongamos como activos. Tengan en cuenta que en la partida doble, cuando ustedes registran un gasto, lo registran al debe de la registración contable, del asiento. Bueno, es la misma forma de registrar un activo. Cuando incorporan un activo nuevo, ustedes registran esa transacción al debe del asiento contable. Bueno, en este caso lo que se hace es simular ver genuinos gastos como si fuesen activos. Y en el caso de las obligaciones, que son los pasivos, tal vez lo que se suele hacer es maquillar un pasivo o una obligación, tal vez como un ingreso diferido. Ya vamos a ver en detalle cuándo se hace una cosa y cuándo se hace otra estrategia. La revelación insuficiente o impropia es cuando la información de los estados contables, la información financiera de estados contables, no es la verídica, no es la real. Cuando hay un manejo
intencional de la información que se expone en los estados contables. Entonces, vamos al caso de tener un juicio laboral, un pasivo laboral importante, un juicio laboral, que tal vez ya está con sentencia. Bueno, no es que ya haya sido intimada la empresa a abonar ese pasivo laboral con una sentencia desfavorable. Tal vez haya otros procesos judiciales todavía para realizar, pero en realidad esa información es información trascendente a ser informada dentro de los estados contables como una nota a los estados contables, porque de pronto podemos tener un juicio laboral con una sentencia significativa en términos de la magnitud de la sentencia, del monto involucrado. Entonces, esa información no expuesta dentro de los estados contables es un daño para quienes utilizan esos estados contables. Entonces, la revelación insuficiente o impropia significa manejarla de una manera adrede e intencional a la información que se expone dentro de los estados contables. Generalmente tiene que ver, por ejemplo, con el caso del ocultamiento de determinados pasivos. O bien de pronto tenemos una cartera de créditos por ventas, de deudores por ventas, muy importante en términos de morosidad. O sea, el atraso de la cartera, cuando ya en realidad estamos muy cercanos a trabajar con que esa cartera tiene un porcentaje muy importante de incobrables. Y no se dice nada, no se informa nada. Entonces uno analiza el activo de esa compañía y ve como considerable el rubro créditos por ventas y en realidad la información ahí está distorsionada porque no se está declarando la morosidad de esas cuentas a cobrar. En el tema de evaluación de los activos hay muchísimos ejemplos, ya vamos a ver uno en las próximas diapositivas, pero en realidad es buscar valuar de una manera inadecuada, defectuosa, intencionalmente, con intención, valuar esos activos, ya sea que estoy valuando por encima del verdadero valor o los estoy subvaluando en forma adrede, en forma intencional. Entonces, esas son las estrategias planteadas por este manual. Hoy por hoy esas estrategias han aumentado muchísimo. Desde el momento que han aumentado todas las operaciones de lavado de activos, de las operaciones de otros tipos de fraudes que se han empezado a ampliar, que este manual ha quedado corto con respecto a los ejemplos de estas estrategias. El fraude financiero tiene la característica es el fraude corporativo, es el fraude ese en el cual participa la dirección. Es el fraude en donde en realidad hay una intencionalidad y se altera la información de los estados contables y de esa manera se beneficia de alguna forma la empresa. Estos son los grandes casos que hemos visto en donde hay un fraude corporativo o financiero. ¿Y a quién estoy afectando? ¿A quiénes son los usuarios de los estados contables? Entonces, piensen ustedes en una empresa que emite estados contables y que cotiza en bolsa, por ejemplo. Entonces tenemos afectados los accionistas, afectados los proveedores, afectados los bancos, afectados los clientes, afectados los empleados, sus propios recursos humanos, afectados el propio Estado y por ende la comunidad en su totalidad. Hay dos estrategias para los fraudes contables: aparentar fortaleza financiera o aparentar debilidad financiera. Vamos a ver cada uno de esos. En general, cuando las empresas buscan aparentar la fortaleza financiera, es porque están buscando que sea reconocida de una de una forma sobrevalorizada en realidad de lo que realmente la empresa es. Y eso es porque están buscando tal vez un inversor para un nuevo negocio, están buscando una línea de préstamos importante en algún banco, están buscando mantenerse a través del tiempo con un crecimiento ficticio, de tal manera de aumentar el valor de las acciones de esa empresa, si esas empresas cotizan en la bolsa. O sea que en realidad, digamos así, están tratando de darle un valor mayor
a la empresa, a la compañía, respecto de lo que la empresa realmente la tiene. Y las dos formas de trabajar esta fortaleza financiera ficticia es sobrevalorando los activos o sobrevalorando los ingresos, o bien subvalorando los gastos y los pasivos. A diferencia de esto, digamos así, cuando las empresas quieren demostrarse débilmente con la debilidad financiera, es porque están buscando, sobre todo, evadir impuestos. En realidad, en general hay dos objetivos de mostrarse con una debilidad financiera. El primero, y el más común de todos, porque en realidad esto ya es un fraude que se realiza hasta en la pequeña empresa, es evitar el pago de los impuestos de todo tipo, impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta, impuestos al patrimonio, etc. Entonces, se busca presentar a la empresa con un importante resultado negativo, por ejemplo, o con una disminución patrimonial, y de esa manera se logra el objetivo principal, que es evadir los impuestos, las cargas fiscales. La otra razón por la cual en realidad se muestra debilidad financiera, y esto es cuando hay de alguna manera una inteligencia contable trabajando dentro de la empresa y que se la va construyendo a esta debilidad financiera a través de varios años, que es cuando las empresas empiezan a mostrarse con una incapacidad de pago que los va a llevar a presentarse en un concurso de acreedores y pueda terminar en una quiebra. Entonces, por ahí, cuando ustedes ven, cuando uno habla de quiebra fraudulenta, los que están en la carrera de contador lo van a poder ver a todo este contenido en la materia concursos y quiebras, que lo tienen casi al final del plan de estudios. En realidad estamos hablando que la empresa la fueron preparando adrede, en forma intencional, a través de varios años, mostrando esa debilidad cada vez más profunda, más fuerte, para llegar a presentarse a un concurso de acreedores y declararse en cesación de pagos. Entonces, ahí hay como un trabajo que no implica un ejercicio económico, sino que implica varios ejercicios económicos. ¿Y eso cómo se lo logra? Eso se lo logra sobrevalorando los pasivos y los gastos, o bien subvaluando los ingresos y los activos. Entonces, estas, digamos, son las dos grandes estrategias. Vamos a ver algunos de los ejemplos. Con respecto a la fortaleza financiera, yo he trabajado con la palabra maquillar, porque en realidad hay todo, digamos, una arquitectura de la información financiera, de la información contable, que se la trabaja a través de algunos de estos ejemplos que vamos a ver aquí, para lograr ese objetivo, que los estados contables, los estados financieros de la empresa, muestren una realidad sobrevalorada respecto de lo que realmente tiene la empresa. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, de ejemplo? Falsificación de documentación de disponibilidades o de inversiones. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en realidad estamos trabajando con documentación falsa. Con documentación falsa y que me permite de alguna manera hacer que las registraciones también sean ficticias. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de, en el caso de la documentación? En este caso estamos hablando, por ejemplo, de alterar resúmenes de cuenta bancarios, de la información de bancos, fraguarla, falsificarla y registrar esa documentación falsificada. Y ustedes me dirán, bueno, pero hoy por hoy la información de los bancos es totalmente accesible y de pronto no es tan fácil, digamos así, alterar esa documentación. Pero en realidad, dado los sistemas que hoy utilizamos, que nos dan muchísimas ventajas, también nos exponen a un mayor riesgo los sistemas de gestión. Entonces,
por ahí uno abandona en algunas situaciones la visión o la mirada sería sobre la documentación y pone la mirada sobre el sistema, cuando en realidad el sistema tiene que registrar lo que dice la documentación. Entonces hay que tener siempre presente la mirada en la documentación para verificar su validez, porque si no corremos el riesgo de estar trabajando con documentación falsa. Cuando nosotros vimos el caso, si ustedes hacen van y ven cuáles han sido las causas del fraude corporativo de Parmalat, que es la empresa láctea de Italia, que comercializaba que tenía esta marca y que comercializaba toda una línea de lácteos, el fraude corporativo de Parmalat fue justamente documentación falsa, documentación ficticia, muy bien armada, excelentemente armada, porque en realidad hoy también tenemos muchísimas herramientas gráficas, sobre todo, para lograr esta falsificación de la documentación. Y ellos trabajaron con resúmenes de cuentas bancarios, de cuentas bancarias que estaban localizadas en otros lugares, ¿no? En Italia, y que esos resúmenes de cuentas habían sido alterados. Y en base a esos resúmenes de cuentas bancarias e informes de los bancos alterados, se pudo hacer el fraude corporativo. E incluso hubo una acusación en su momento de connivencia de parte de los auditores externos. ¿Cómo puede ser que los auditores, revisando las conciliaciones bancarias y revisando la documentación de soporte de las conciliaciones bancarias, no hayan detectado la falsedad de la documentación? Y en realidad es cuando uno, y esto sí es una recomendación, cuando uno revisa como auditor interno, por ejemplo, o como auditor externo, revisa las conciliaciones bancarias que se llevan a cabo dentro de la administración de la empresa, en el área de tesorería, por ejemplo, no solamente tiene que revisar la coherencia de la conciliación y lo que se utilice como herramienta de conciliación, que puede ser el propio sistema, o de pronto, lo más básico, una planilla de Excel, no solamente tiene que revisar la herramienta, sino que tiene que revisar la documentación. Tiene que revisar los legajos documentales de esa conciliación. Otra cosa que suele alterarse son las valuaciones, o sea, las valuaciones de títulos, las valuaciones de acciones, porque esas valuaciones surgen de información de terceros, de información financiera de terceros. Entonces hay que ver si esa información financiera de terceros que se recibió es la que realmente la verdadera o es información falsa. Entonces todo esto tiene que ver con la falsificación de documentación. Mostrar saldos por cobrar que no son recuperables, esto es lo que tiene que ver con los deudores incobrables. Esto es muy común. Es muy común en las empresas pequeñas incluso. Se van a encontrar en la vida profesional de ustedes cuando tengan que estar en un proceso de gerenciamiento de una empresa, como gerente administrativo, como gerente financiero, como gerente general, o bien en el caso de los asesores, o en el caso de un asesoramiento, o en el caso de trabajar en el área contable de una empresa, que viene el copropietario, el dueño de la compañía, y dice, no necesito que mi activo se muestre menor al activo del año anterior. Necesito un activo fuerte, un activo que sea muy bien visto por las autoridades de un banco. ¿Por qué? Porque estoy buscando una financiación, porque estoy buscando un préstamo bancario. Entonces, ¿cómo hago yo para que en realidad el activo de una compañía pueda mostrarse de una manera con mayor fortaleza? Y una de las herramientas es no mostrar justamente la morosidad y la incobrabilidad de las carteras de crédito. Entonces, cuando uno ve esos estados contables donde las carteras de crédito se mueven medianamente o muy poco de un estado contable de un ejercicio a los estados contables de otro ejercicio, hay que
pensar que ahí hay un llamado de atención. Porque en realidad tal vez lo que se está haciendo es manteniendo a través de los años una cartera que nunca se va a cobrar. No registrar la totalidad del costo del producto al momento de la venta, ya sabemos, ustedes vieron los registros contables, los asientos, cuando hacemos las operaciones de venta de bienes, ventas de servicios, y que en el caso de la venta de bienes, en el momento que se registra la venta, nosotros hacemos un asiento donde se debita en la registración contable la cuenta costo de mercadería vendida. Cuando tenemos los sistemas de inventario permanente, no es que se registra el costo de la mercadería vendida al final del mes, o el costo por diferencias de inventario, o el costo de la mercadería vendida al final del año, también por diferencias de inventario, sino que de pronto podemos tener un sistema de inventario permanente en donde la registración de la cuenta costo de mercadería vendida se realiza transacción por transacción. Así lo vimos en el esquema de los circuitos que presentamos en nuestro cuadernillo. Transacción por transacción se registra la cuenta costo de mercadería vendida. Ahora bien, si yo quiero de alguna manera no reflejar el costo de venta real de ese producto, altero de alguna manera esa registración automática a través de una fórmula que pueda estar cargada en el sistema. Y de esa manera, el costo de la mercadería vendida, que es un elemento del estado de resultados de la empresa y que conforma los estados contables, sale subvaluado. El costo de venta sale subvaluado. Mucho más se puede producir este tipo de alteración o maquillaje cuando trabajamos con costo de mercadería vendida determinado por diferencias de inventario, que es la existencia inicial, ¿no es cierto?, menos la existencia final, más las compras, menos la existencia final, me da el costo de ventas. Esa aplicación de esa fórmula, que se le llama la fórmula por diferencias de inventario, es porque yo hice el recuento del inventario al inicio del periodo y estoy haciendo el recuento del inventario al cierre del periodo y estoy incrementando el inventario de inicio con las compras y me da por diferencias de suma y resta el costo de mercadería vendida. Cuando se utiliza esa fórmula, que generalmente es en las empresas que no tienen automatizado la determinación del costo de mercadería vendida por cada transacción, también se puede alterar lo que se vaya a imputar al costo. Otra alternativa, digamos así, que se tiene es mostrar inventarios que ya no se pueden vender, como si fuesen inventarios, porque ya están dañados, están obsoletos, están pasados de moda. En realidad, por ejemplo, en lo que es los artículos textiles, muchísima por ahí que vende ropa, supongamos, hay empresas en que esos inventarios no se depuran. Sabemos que esos inventarios no se van a vender, porque están pasados de moda, porque en realidad están dañados, por diversas razones. Entonces, esos inventarios deberían depurarse y mandar ese inventario, digamos así, que ya no se puede vender, ni siquiera en una venta de segunda selección, mandarlo como un costo de inventarios obsoletos, inventarios dañados, inventarios que ya no se pueden comercializar. Pero en realidad, cuando buscamos aparentar la fortaleza financiera, esa depuración de los inventarios no se realiza y se mantienen por muchos años esos stocks. La otra es mostrar inventarios de terceros como si fuesen inventarios propios, que esto tiene que ver con la transitoriedad. De pronto yo ya hice la factura de la venta, en realidad, y de pronto se emitió, de pronto hay una disociación entre la factura de la operación y el remito de la operación. Entonces, en realidad, la factura ya está emitida, el remito todavía no, porque no está entregado el producto, y de pronto venimos y hacemos un corte de un ejercicio económico. Y en realidad, digamos, el inventario ese ya está vendido. Entonces, se lo muestra como si fuese inventario propio, cuando en realidad no es inventario propio. O muchas veces sucede que se utiliza, por ejemplo, los bienes que todavía están en garantía, se los vendieron a los clientes, están en garantía,
y el cliente lo envía a la empresa para un proceso de, supongamos, de reparación. Entonces, en ese caso, se los registra esos stocks como si fuesen propios de la empresa, cuando en realidad son stocks de los clientes. Lo mismo ocurre con la mercadería en consignación. La mercadería de terceros, que la tenemos en consignación, no es nuestra, es del tercero. Entonces, todas estas son alternativas de utilizar de una manera fraudulenta y irregular los stocks que no pertenecen a las empresas. La otra es mostrar las plantas y los equipos que no son de la empresa como si fuesen propios. A esto se prestan mucho las operaciones de leasing. Cuando uno tiene una planta, perdón, un equipo o un rodado en una operación de leasing, normalmente en la operación de leasing ustedes registran, la incorporación al activo pasado X cantidad de tiempo de periodo de pago, supongamos, de las cuotas del leasing. Entonces, ¿qué es lo que se suele utilizar como una estrategia? Registrarlo cuando en realidad todavía por el contrato o el convenio no pertenecen a la empresa. Todas estas situaciones son para aparentar la fortaleza financiera. Otros ejemplos es trabajar con una evaluación errónea, inadecuada de las amortizaciones. Como ustedes saben que las amortizaciones son aquella forma de ir registrando año a año en nuestros estados contables el proceso de desvalorización que tienen nuestros bienes de uso. Entonces tenemos que los muebles y útiles, por ejemplo, se amortizan a 10 años, pero de pronto una computadora, un equipo informático, su obsolescencia es a los 3 años, no más de eso. Y hoy por hoy, con el avance de la tecnología, esos periodos se han reducido. Entonces, ¿qué se hace en la estrategia esta de maquillar una fortaleza financiera? Trabajar sobre la cuota de amortizaciones, o se trabaja sobre el porcentaje de la amortización a registrar año a año, disminuyendo ese porcentaje, o bien se trabaja ampliando los periodos de tiempo, cuando en realidad, en vez de hacer la amortización en 3 años, se la realiza, por ejemplo, en 5 años. Entonces, esas son estrategias para, de alguna manera, darle mayor valor ficticio al fin a la planta, a los equipos, a todo lo que son los bienes de uso. La otra alternativa de esconder los pasivos bancarios con proveedores, laborales, con terceros, etcétera, o sea, yo lo que estoy haciendo es ocultándolos. Esos pasivos se pueden ocultar en algunos casos, por ejemplo, los préstamos de terceros. Hay empresas que han utilizado estrategias de simularlos, por ejemplo, como si fuesen aportes irrevocables, que es una partida que impacta directamente en el patrimonio neto y no impacta en el pasivo. Y la otra estrategia, digamos así, respecto a ocultar o disminuir el impacto de los pasivos, es de alguna manera registrarlos desde la documentación como si fuesen ingresos diferidos. O sea, no ingresos percibidos, sino ingresos diferidos. Ventas ficticias con otras compañías es lo típico del lavado de activos. Acá podemos tener dos alternativas. Uno es que la empresa sea real, a quien le vendemos, pero la venta sea ficticia. Y la venta sea ficticia sería. Y otros casos en donde en realidad incluso la empresa es una fachada. La empresa es ficticia. Entonces, en realidad tengo la operación es ficticia, pero porque en realidad la empresa es ficticia. Esto sucede muchísimo cuando tenemos los casos de lavado de activos, que es una de las estrategias por las cuales nosotros podemos legalizar fondos de origen ilegal, que es un poco lo que habíamos planteado en el caso de los lavados de activos. Registrar ventas antes de su finalización es el mismo ejemplo de hace un rato, cuando les decía el tema del manejo del principio del devengado. O sea, en realidad la operación de venta todavía no se concretó, digamos, no se cerró, pero yo lo que hago es registrarla, obviamente se emite la factura, ¿no? Pero en realidad el producto ni está entregado, y vamos al caso de una obra, por ejemplo. Esto se suele hacer en el rubro de la construcción.
la obra no está terminada, todavía no tengo el certificado de obra, que el certificado de obra es como si fuese la factura, y sin embargo lo mismo lo emito. Emito el certificado de obra, registro el devengado de esa operación con el certificado de obra, y en realidad el certificado de obra todavía, perdón, y en realidad la obra todavía no está en la etapa que dice el propio certificado. Entonces, lo que estoy tratando es de decir, bueno, no, si mi ejercicio económico cierra el 31 de diciembre, y yo tengo obras que recién van a ser terminadas en marzo y abril del año siguiente, anticipo eso con certificados de obra a este ejercicio, de tal manera de aumentar la fortaleza financiera, aumentar el ingreso y, por lo tanto, mejorar el resultado final de un estado de resultados. A diferencia, también se puede trasladar los gastos a periodos posteriores, sobre todo los gastos que tienen que ver, por ejemplo, con mejoras o con la implementación de nuevas instalaciones. Supongamos, se está haciendo la instalación de una nueva fibra óptica, se está haciendo la instalación de una red informática, y ya hay, digamos, un activo ahí, en realidad, perdón, y hay una inversión realizada. Entonces, los gastos vinculados a esa inversión, a ese activo, en realidad, no se los registra en este periodo, se dice, no, estos gastos los pasamos para el ejercicio siguiente. Eso también suele hacerse con los mantenimientos, digamos, los mantenimientos importantes. Se los puede pasar, digamos, a ejercicios siguientes. Y por último, es como manejamos nosotros el capital de trabajo dentro de los estados contables. Tengan en cuenta que el capital de trabajo dentro de los estados contables es esa diferencial entre el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, ¿qué es lo que buscamos cuando queremos buscar una fortaleza financiera? Que nuestro capital de trabajo sea importante, por lo tanto, activos corrientes superiores a pasivos corrientes, y muchas veces las empresas buscan que esa diferencial sea significativa. ¿Cómo se hace eso? Trabajando lo que sería tanto los activos de largo y corto plazo, poniendo activos que son de pronto pasivos, de pronto que son corrientes, y registrándolos como no corrientes. Y de esa manera se logra un mejor capital de trabajo. Dentro de lo que serían las debilidades financieras, acá sí les quiero pedir que en el PDF que se subió al aula virtual, acá dice fortaleza financiera, por favor corríjanlo, a los que ya lo han bajado al material, es debilidad financiera. Esto es la otra versión, digamos, del maquillaje de los estados contables. La versión en la cual queremos que se vea una empresa subvaluada para que se muestre con una debilidad financiera, y no solamente financiera, sino también económica, de tal forma que de pronto se busque no pagar impuestos, o de pronto se esté trabajando en una estrategia de que poco a poco la empresa se llegue a presentarse como en cesación de pagos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cuáles son esas estrategias que se utilizan? No registrar la totalidad de las ventas. O sea, en este caso, lo que se hace es, las ventas que en realidad ya se realizaron, de pronto no se facturan. Y por lo tanto, esa facturación pasa para el ejercicio siguiente. No registrar la totalidad de los activos. O sea, en este caso, de pronto lo que podemos hacer, lo que se hace en las estrategias que se utilizan, es que activos, que vamos al ejemplo que les daba hace un rato de una red informática o de una red de fibra óptica en una empresa, en vez de registrar esas inversiones como activo, se las registra como gastos. Y en realidad son activos, ¿sí? Son instalaciones, se registran en el rubro de instalaciones, pero en vez de registrarlas en el rubro de instalaciones, se registran como gastos. Y de pronto eso implica que mi estado de resultados va a tener cada vez un resultado positivo menor,
y por otro lado podemos llegar a tener un estado de resultados con un resultado pérdida, con un resultado negativo. Transacciones fraudulentas con compañías de papel son las llamadas, o compañías vinculadas, es también una estrategia que se utiliza para el lavado de activos. O sea, lo que estamos buscando acá son, se hace transacciones con empresas fachadas. ¿Por qué? Porque estamos buscando que la empresa nos haga la facturación de un servicio, por ejemplo, o de un gasto que en realidad un servicio que no lo prestó, porque de pronto la empresa ni siquiera existe, o de un gasto, o nos emiten una factura por un gasto que en realidad el gasto no se realizó. Pero yo tengo, digamos, la documentación de esa transacción. La transacción surge de un documento y el documento pertenece a una empresa que no es real, a una empresa que no existe como tal. Entonces, ¿cómo evitamos en realidad, digamos, de pronto este tipo de cosas? En este caso en particular de las empresas llamadas fachadas o de las compañías de papel y demás, puede ocurrir que sea la propia dirección la que esté comprometida con este tipo de estrategias y en realidad, digamos, ahí como que las estrategias vinculadas a las actividades de control interno tienen que venir dadas desde las auditorías, sobre todo de la auditoría externa. Cuando la auditoría externa, los auditores externos, validan los sistemas de control interno de las empresas, previo a firmar o certificar unos estados contables. Es difícil que sea desde la auditoría interna porque en realidad la decisión del fraude la tomó la dirección de la compañía. Pero de pronto un auditor interno puede no ser responsable, advertir la deficiencia y de pronto llevarlo incluso hasta una renuncia. Pero si este fraude viene planteado no con la anuencia y la aprobación de una dirección de la compañía, de los dueños, los propietarios, sino que en realidad es un fraude realizado por un departamento contable, supongamos, por un empleado de la compañía, por un tercero, en ese caso la empresa sí está en condiciones de llevar a cabo unas medidas de control interno para minimizar ese tipo de riesgos en los fraudes realizados por los empleados. Como puede ser visitarlo al proveedor, verificar que realmente la compañía exista, físicamente estamos hablando, el local exista, visitar el domicilio y verificar que realmente haya allí una empresa que preste el servicio y que el servicio no es un servicio ficticio, verificar antecedentes con terceros, no quedarse con los antecedentes que da la propia empresa, sino que de pronto ir y validarlos con los bancos, validarlos, digamos, en los sistemas de información comercial que puede haber en las distintas provincias. Acá nosotros tenemos un sistema de información comercial que funciona dentro de la Federación Económica de Tucumán. O sea, se busca validar que en realidad la empresa exista y por lo tanto después, si la empresa existe, validar si la transacción realmente existe. Pero estos serían los ejemplos de debilidad financiera. Si ustedes me dicen cuáles son los que más se dan con participación del dueño, del propietario, de demás, buscando aparentar una fortaleza que no tiene la empresa, esos casos se dan en las empresas más grandes, tal vez. En empresas de cierto tamaño, de cierta magnitud, en donde estamos buscando conseguir un préstamo, conseguir inversiones, y que no se note la debilidad de la compañía. En cambio, en el caso de aparentar la debilidad financiera, eso, sobre todo para no pagar los impuestos, es algo que se da con muchísima frecuencia aún en la micropyme. O sea, en la pequeñísima empresa se da con mucha frecuencia este fraude que termina siendo también un fraude al Estado, porque en realidad al mostrarse como si fuese una compañía que no está en condiciones de pagar los impuestos, el fraude es al Estado. Y obviamente en realidad también a la comunidad, porque los impuestos son los que de alguna manera sostienen
las obras y toda la gestión de lo que realiza el Estado. Bien, entonces, acá tienen ejemplos, digamos, de los fraudes contables. No vamos a repetir porque en realidad esto les queda para que ustedes lo tengan para leerlo en detalle, porque hay muchísimos ejemplos, muchos de los cuales ya hemos venido trabajándolos. Pero acá sí queda claro que el fraude contable puede ser llevado a cabo por los empleados, por terceros o por la propia conducción, dirección o propietarios de la compañía. Entonces, vamos a identificar dentro del fraude contable, digamos, como tres, primero que es intencional, o sea, se lo hace adrede, uno busca hacerlo, no es un error. Eso tiene que quedar claro, el fraude no es un error. El error es involuntario, el fraude es intencional. Entonces, en el caso del fraude, en este caso del fraude contable, ustedes van a tener casos en donde van a tener, por ejemplo, la manipulación y la alteración de la documentación. Por ahí pasa un grueso de estrategias de fraude. O sea, lo que se altera son la documentación que es soporte de la transacción. La otra forma de hacerlo es cuando se altera los efectos de las transacciones. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando trabajamos con la información fraudulenta, ficticia, de los efectos que generan determinadas operaciones, como por ejemplo el caso de las amortizaciones, como por ejemplo el caso de los intereses de los préstamos, como por ejemplo, o sea, ahí lo que se está trabajando en este caso sería los efectos que generan las transacciones. Entonces tenemos la obsolescencia, las amortizaciones, los intereses, etc. Y el otro forma grande de trabajar el fraude contable sería en las registraciones propiamente dichas. Entonces, es en la documentación, en la registración propiamente dicha y en las consecuencias o efectos de las transacciones y el ocultamiento de esos efectos o de esas consecuencias de las transacciones. Bueno, y acá van a tener distintos ejemplos de síntomas de fraude contable. En el caso particular de estos son los que tienen que ver sobre todo con la parte de créditos por ventas y políticas de venta y políticas de crédito, o bien en las de políticas de personal, que es lo que vimos en la clase pasada. Acá también tienen otros ejemplos de depósitos en tránsito excesivo, pagos duplicados, cancelaciones de documentos provisionales, o sea, cuando se trabaja con copias de documentación. Por eso es muy importante, eso lo vimos cuando vimos tesorería, que cuando al gerente administrativo financiero le presentan el legajo de la operación de compra, tiene que intervenir toda la documentación del legajo para que no se lo vuelvan a presentar en una segunda oportunidad. Compra y venta de activos sin autorización, cheques adulterados, bueno, todos estos son ejemplos de diferentes fraudes que pueden ser llevados a cabo por terceros o por los empleados de la empresa. Bien, ¿qué es lo que en realidad tenemos que hacer nosotros ahora? Ahora tenemos que hacer el diseño del control interno para de alguna manera mitigar las posibilidades de estos fraudes y ya nos ponemos en la posición de que la empresa es proclive a sufrir el fraude contable por parte de terceros, supongamos proveedores, clientes, y de los propios empleados. Bueno, acá también tienen, digamos, una presentación de cuáles son los factores que van a favorecer este fraude contable. Esto se complementa con lo que ya vimos en una presentación que no les di yo a la clase, pero sí se subió al aula virtual, con respecto a las características del fraude y qué es lo que lo facilita el fraude, cuando vimos el triángulo del fraude. Entonces, estos factores que favorecen al fraude están incluidos dentro de lo que es el triángulo del fraude. Entonces, vamos a ver qué tenemos que hacer ahora. Tengan en cuenta que el fraude contable trabaja sobre la información financiera, sobre los estados contables. Entonces, podemos ser
de alguna manera afectados por el fraude llevado a cabo por empleados, por terceros, o podemos, como propietarios de la compañía, generarlo. Bien, cuando estamos en la posición de evitar o disminuir el riesgo del fraude realizado por terceros o por los empleados, lo primero que tenemos que tener en cuenta son la documentación que es sustento de las transacciones. Ustedes deben acordarse que cuando han visto el Departamento Contaduría y han visto lo que es el Sistema de Información Contable, hagamos un pequeño repaso, han visto que como elementos del Sistema de Información Contable, uno de los elementos principales es el plan de cuentas. El plan de cuentas que utiliza la compañía para hacer sus registraciones contables. Como agregado de ese plan de cuentas, tienen el manual operativo de las cuentas, o sea, cómo se trata cada una de las cuentas que integra el plan de cuenta en el momento que hay que registrar la transacción. Y por otro lado, tienen el proceso de registración de cada una de las transacciones. El proceso de registración de cada una de las transacciones. Eso es lo que ustedes lo van a poder diagramar y lo van a ver en la próxima clase, que es el diagrama de contabilidad. El diagrama de contabilidad lo van a ver con Alejandro, con el profesor León, en la próxima clase, pero es el proceso de registración de las transacciones. ¿Qué tipo de documentación se utiliza? ¿Qué tipo de archivos? Van a ver los archivos transaccionales y los diferentes tipos de archivo transaccional, y van a ver los archivos de gestión y cómo se utilizan cada uno de esos archivos de gestión. Todo eso son elementos del sistema de información contable. Todos estos son elementos del sistema de información contable. Ahora, ¿por qué? ¿Qué nos interesa a nosotros desde el punto de vista del control interno? Nos interesa porque tenemos que tener claro que cada transacción que se registre debe surgir sí o sí de un comprobante. Por transacción, un comprobante. Un documento en donde está el respaldo de la transacción. Entonces, cada vez que hay una transacción, ¿no es cierto?, es porque hay un documento, un comprobante que da sustento a esa transacción. O dicho de otra manera, cada vez que hay una transacción, hay un respaldo de esa transacción en un documento, en un comprobante. Y por ende, ese documento o ese comprobante se registra en un asiento contable. Entonces, esto es una sola línea, digamos. La transacción, el soporte de la transacción, que es el comprobante del documento, el registro de la transacción. Entonces, por cada registro que impacta en el archivo contabilidad, nosotros tenemos una transacción y un documento, un comprobante. Y eso, sí o sí, lo tiene que revisar, diseñar y evaluar el control interno. Cuando uno diseña el control interno en el departamento contaduría, en el área funcional, tiene que tener el cuidado de diseñar este flujo que implica la transacción, su documento fuente y el registro contable. Por lo tanto, es conveniente, y esto creo que ya lo han visto sobre todo en las clases con sus profesores de trabajos prácticos, que por cada transacción exista un comprobante, y no que numerosas transacciones, ¿no es cierto?, impacten en un único comprobante. Con el uso de los sistemas de gestión, esto es mucho más sencillo, y de alguna manera es fácil de parametrizar, y los propios sistemas ya lo tienen, digamos así, nativo, en que en realidad cada registro contable tiene que surgir de un documento. El documento a su vez es una única transacción, y no un conjunto de transacciones en un único documento. Pero cuando todavía estamos con algunos software de registro que se utilizan para la gestión contable, por ahí tienen este tipo de características, eso hay que evitarlo. Entonces, cuando uno diseña el sistema de control interno del Departamento de Contaduría, tiene que hacer una mirada a qué software se está utilizando para hacer esa registración contable. Estoy hablando de software porque entiendo que cada vez es menos el uso de las registraciones manuales. En realidad
han desaparecido. Pero siempre tenemos alguna herramienta de tecnología para hacer la registración contable. Entonces, si la empresa la hace, o si la hacen dentro del estudio también, porque en realidad ustedes deben saber que muchas empresas tienen tercerizada la registración contable en estudios asesores, donde los estudios son los que les hacen las registraciones contables. Ya vamos a hablar de ese tema. Pero en realidad acá lo importante es que el primer punto del sistema de control interno es este. Cada operación que se realiza es una transacción. Cada transacción tiene su documento respaldatorio. Ejemplo, la factura, los recibos de cobranzas, los remitos, las órdenes de pago, todo eso son documentos que son respaldo de transacciones. Y al registrarse en el archivo contabilidad, estamos registrando nuestra contabilidad que luego va a dar lugar a los estados contables. El segundo elemento importante acá es el procedimiento, definir dentro del sistema de control interno cuál es el procedimiento de cierre del periodo. Este cierre de periodo no es solamente en el cierre anual, cuando termina el ejercicio económico, sino también se puede hacer cierres parciales. O sea, podemos tener empresas que opten por hacer balances semestrales, o hay casos de compañías que optan por hacer balances trimestrales, y el procedimiento de cierre, con todas las acciones de control, se tiene que hacer también para los cierres intermedios, no solamente para el cierre anual, sino también para los cierres intermedios. Y en ese momento, cuando se hacen los cierres de los periodos contables, de los cierres de los periodos contables, y se van a emitir los balances intermedios o el balance anual, los estados contables anuales, también hay una serie de estimaciones que se realizan en ese momento. ¿Cuáles son esas estimaciones? Bueno, ya dijimos, algunas tienen que ver con la cuota de la amortización de los bienes de uso. También podemos tener valuaciones que se realicen al cierre a partir de estimados, la determinación de las diferencias de cambio, etc. Entonces hay que tener un procedimiento muy claro de cómo se van a realizar esas estimaciones y cuál va a ser el documento de respaldo de cada una de esas estimaciones. Ejemplo, si tenemos una empresa que no tiene incorporado el sistema del inventario permanente, por lo tanto la determinación del costo de mercadería vendida no se va haciendo por cada transacción de venta, sino que se hace por una diferencia de inventarios al cierre de un ejercicio de un año, del ejercicio anual, ahí la determinación del costo de mercadería vendida tiene un cálculo, digamos así. Entonces, ¿cuál es el documento fuente que se utiliza para llevar a la registración la cuenta costo de mercadería vendida? Bueno, en este caso hay que idearlo desde el punto de vista del control interno, diseñar ese documento, pedir que se autorice su diseño y a partir de ahí se lo implementa. Muchas empresas utilizan lo que se denominan las minutas contables. ¿Pero qué son las minutas contables? Son esos documentos que cuando no existe el documento transaccional, llámese una factura, una orden de pago, un recibo de cobranza, etcétera, una factura de compra, etcétera, y la registración surge de una estimación o la registración surge de un cálculo, como en el caso del costo de mercadería vendida, cuando no llevamos un sistema de inventario permanente, en ese caso, la minuta contable es el documento que respalda ese cálculo, que respalda esa estimación. Entonces, eso tiene que tener un diseño, tiene que tener una aprobación, tiene que tener la intervención de las personas que lo autorizan, de quienes lo emiten, de quienes han hecho el cálculo, de quienes lo autorizan. O sea, tiene que tener en sí mismo embebido todo el control, las acciones de control sobre ese documento en particular. Y después tenemos una serie de otras medidas que tienen que ver con el resguardo de la información contable, con un resguardo de todo lo que se genera en nuestras bases de datos, archivo contabilidad, que luego van a dar lugar a los estados contables. Entonces, seguridad de acceso, o sea, cada vez que se va a rehacer una registración en el sistema contable, tenemos que ver quiénes son, desde dónde se realiza la registración, si se necesita una autorización,
si se necesita algún tipo de clave de acceso, etc. Cuando hay que hacer ajustes contables, por ejemplo, no todos están autorizados a hacer los ajustes contables dentro de un departamento de contaduría. Tengan en cuenta que en el departamento de contaduría ustedes tienen una sección que se llama contabilidad central, que normalmente es donde se generan los asientos, los ajustes contables. Esos ajustes contables sí o sí tienen que tener un proceso de autorización, pero a su vez, cuando se va a cargar el ajuste contable en la contabilidad, se tiene que hacer con una clave de acceso. Tiene que ser alguien que esté autorizado para poder realizarlo. Los controles de cambio. Cada vez que se producen cambios en nuestras registraciones contables, eso se tiene que quedar registrado. Entonces, ¿cómo se se hace el control de cambios? Mediante el registro de esos cambios. Y eso se hace a través de lo que se denominan las pistas de auditoría, que todos los software de gestión contable las tienen. La mayoría, creo que en el día de hoy no hay ningún software que no tenga las pistas de auditoría. ¿Qué significa las pistas de auditoría? Es un respaldo que hay dentro del mismo software en donde uno identifica todos los datos vinculados al cambio. Entonces, a este asiento contable se lo modificó. Entonces, la pista de auditoría tiene que prever darme en qué fecha se modificó, en qué horario se modificó, quién lo realizó la modificación, porque en realidad la modificación se realizó por alguien que tiene una clave para poder hacerla, quién la realizó entonces la modificación y en qué consistió la modificación. Si fue una modificación de cuenta contable, o fue una modificación de importe, o fue una modificación de fecha. Todo eso tiene que quedar registrado en el sistema de auditoría que tiene el propio software de gestión contable. La continuidad operativa, esto quiere decir que tenemos que tomar medidas para que en ningún momento se produzca una discontinuidad de las operaciones, del registro de las transacciones. Entonces, desde un simple corte de energía eléctrica, que es lo más común de todo, en software que trabajan en forma automática, donde el registro de las transacciones se va haciendo minuto a minuto, un corte de electricidad y no habiendo realizado unos buenos respaldos, puede afectar la continuidad operativa, eso es lo más sencillo y lo más común, hasta la continuidad operativa cuando se da un cambio del software de gestión. O sea, ¿cómo hago la continuidad de la operatividad contable cuando en realidad estoy en un proceso de cambio del software de gestión contable? Supongamos, teníamos un software de gestión contable hecho a medida, o más bien de un nivel, llámese un Tango o algún tipo de software de ese estilo, un Becherman, y en realidad estoy yendo a un software de gestión de mayor porte, como una parte de un ERP, supongamos. Entonces, ¿cómo aseguro la continuidad de la operatividad contable, de la registración contable en esos cambios? Bueno, eso es lo que hay que hacerlo desde las medidas de control interno. La segregación de funciones, de por sí, digamos, en el área de contable, todo lo que son transacciones típicas, habituales, normales, normalmente son transacciones de registración automática. Quien genera una factura no lo ve, pero en realidad se está haciendo la registración contable de la factura. Quien carga la factura de un proveedor no lo ve cuando lo procesa la factura del proveedor, pero se está haciendo la registración contable de esa factura de proveedores. Cuando emitimos la orden de pago, se va haciendo la registración de la operación de pago que está en esa orden de pago. Y generalmente quien hace la emisión, quien hace el procesamiento, el sector, el área de la persona que hace la emisión, el procesamiento, no sabe, pero que eso está como automatizado. Pero en realidad, entonces, ¿dónde es importante la segregación de funciones para el departamento de tesorería? Es que quien hace los análisis, por ejemplo, de la información contable, como puede ser un sector cuentas corrientes de contaduría, no tiene que intervenir quien hace esos análisis, no tiene que intervenir en la registración de ajustes contables, por ejemplo, o en la registración de cálculos de estimaciones, como pueden ser las registraciones de las amortizaciones.
Entonces, dentro del propio departamento de contaduría tenemos que tener un mínimo de separación de funciones entre quienes hacen registraciones respecto de quienes analizan la información, o bien respecto de quienes autorizan. Y por último tenemos que tener, como ya dijimos, los procesamientos, bien identificados, cómo se hace la gestión de los estados contables. Si los estados contables van a ser emitidos dentro de la compañía y no está tercerizada su emisión, inmediatamente es un procedimiento que tal vez lo hayan visto cuando han visto contabilidad financiera, los licenciados en administración, o contabilidad 1, los que están en la carrera de contador. Empieza por la emisión del balance de sumas y saldo. Luego que hacemos la emisión del balance de sumas y saldo, empezamos a hacer el análisis de la información del balance de sumas y saldo a partir del análisis de los mayores de las cuentas contables. Vemos la consistencia, la pertinencia de esa información contable. Cuando ya todo está analizado, ajustado, de acuerdo a cómo fueron realmente las transacciones, recién estamos en condiciones de emitir el balance de suma y saldo final. Ese balance de suma y saldo final es el que va a dar lugar a la confección y a la emisión de los estados contables. Y cuando hablamos de estados contables nos estamos refiriendo al estado patrimonial, al estado de resultados, al estado de evolución del patrimonio neto, al estado del flujo de efectivo, a las notas que sustentan estos 4 estados básicos, a las notas de los estados contables me estoy refiriendo, a los anexos, como puede ser el anexo del costo de mercadería vendida, el anexo de los bienes de uso, el anexo de las inversiones, el anexo de gastos. Bueno, según también qué tipo de ente es el que esté emitiendo los estados contables, porque ustedes deben saber que los estados contables de las empresas tienen unas normas de emisión, normas contables de emisión de estados contables, y si son asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones, tienen otra forma de emitirse los estados contables. Según las normas que estén vigentes, según el tipo de empresa, también es como vamos a diagramar este procedimiento contable al momento de emitirlos a los estados contables. Cuando ya están emitidos, se los somete a los auditores externos. Pasa el proceso de la auditoría externa, que es algo que ustedes lo van a ver, los que están en la carrera de contador, cuando vean la materia auditoría 2. La auditoría de la información se llama, la auditoría de la información. En el caso que la empresa no emita los estados contables, sino que lo tenga tercerizado al servicio, por ejemplo, para el caso de un estudio contable, el proceso también se da con algunas diferencias. Porque en ese caso en particular, la empresa es la que le tiene que dar toda la información necesaria al estudio. Puede ser que la empresa lo que le provea al estudio que le va a emitir los estados contables sea que la empresa le provee el balance de sumas y saldos, que lo saca del propio sistema de gestión contable, más todos los mayores de las cuentas. Y eso se lo da al estudio. Y el estudio empieza a trabajar desde esa base, que es la información de un balance de sumas y saldos, más toda la información de los mayores de las cuentas, y empieza a hacer ese primer análisis. Para recién llegar, el estudio hace el análisis, para recién llegar a la emisión de los estados contables. Luego que se terminaron los estados contables por el estudio tiene que traer esos estados contables a la empresa y ponerlos a disposición del directorio de la compañía, ponerlos a disposición de los socios gerentes de la compañía, o sea, ponerlos a disposición de los dueños de la empresa. ¿Para qué? Para explicarle cómo han terminado y cuál es la información final que tiene esa información de los estados contables. Luego que se ha terminado y ya se tiene el aval y la anuencia de los dueños de la compañía respecto de esos estados contables, emitidos de esta forma, en forma tercerizada, recién se pasa al proceso de la auditoría externa. Entonces, todo va a depender del grado de involucramiento que tiene la empresa respecto de la emisión de los estados contables. En el caso de que
Bueno, entonces acá he entrado ya en un tema que los acabo de explicar, que es cuando hay gestión de terceros, cuando hemos subcontratado a los terceros. En el caso que acabo de explicar, es cuando está subcontratada la emisión de los estados contables en un estudio asesor, en un estudio contratado a tal efecto. Pero puede ocurrir también que son las empresas más pequeñas hoy, creo que todavía tenemos muchos casos de estos, incluso para ustedes los que ya han podido tener la oportunidad de hacer una pasantía en un estudio contable o trabajar en un estudio contable, habrán visto la alternativa donde la empresa no registra nada. O sea, vamos a lo más básico de todo. O sea, tengo tercerizada también la registración contable. En ese caso, la participación del tercero contratado es mayor, porque lo que recibe el estudio es la documentación. O sea, quien recibe, lo que recibe el estudio son los legajos de la documentación. Ojo, también pueden ser legajos electrónicos, con toda la documentación. Y lo que hace el estudio es desde la documentación de las transacciones hacer la contabilidad, o sea, hacer la registración contable, para recién entrar en el proceso de emisión de los balances de sumas y saldos y por ende luego la emisión de los estados contables. Otra cosa que suele tercerizarse a los terceros y por lo tanto tenemos que generar los mecanismos de control necesarios sobre la información producida por los terceros es cuando hay procesos de tasación o de evaluación llevada a cabo por los terceros. Esto es muy común en el caso de, por ejemplo, tasar un inmueble, una planta, un equipo, se utiliza peritos tasadores y en base a la evaluación que hacen los peritos tasadores es que en realidad se hace la registración de la evaluación de ese bien, de ese activo. Entonces, en este caso en particular hay que hacer procesos de control que hacen al sistema de control interno sobre lo que se recibe desde los técnicos especializados, desde esos expertos que se han contratado para hacer una tasación, una evaluación, etc. Entonces, en esos casos en particular, nosotros tenemos que generar acciones de control sobre la información recibida de los terceros y que va a tener impacto en nuestra contabilidad. Bueno, acá también tienen otras recomendaciones como para detectar el fraude contable. Bien, ¿tiene consecuencias el fraude contable? Claro que las tiene. Ya hemos visto que cuando es el fraude corporativo produce muchísimo daño, no solo a los accionistas, a los proveedores, al cliente, sino también a los recursos humanos, al personal de la propia empresa. Hemos visto casos de despidos masivos de empresas que han incurrido en los fraudes corporativos. Pero en realidad, para lo más cercano a nosotros, que son los fraudes contables, todo esto incide negativamente en la empresa, en la imagen de la empresa, en el prestigio que tiene, en los costos que se agregan a raíz de los fraudes contables, en la pérdida de capital, en una serie de situaciones en donde en realidad afecta deliberadamente a la empresa. En este caso en particular, hay una estadística que tengo a alguien hablando, no sé quién puede ser. Bien, gracias. Esta estadística que tienen acá en la diapositiva es una estadística que relevó KPMG, que es una de las grandes consultoras que tenemos a nivel mundial, en donde dice cuáles son el impacto de las consecuencias del fraude en términos, digamos, de daño. Y lo que más afecta es el incremento en los costos de las operaciones. O sea, hay un costo asociado. No solamente hay una pérdida de prestigio, sino que hay pérdidas reales, digamos así, sobre que la empresa tiene que afrontarlas. Entonces, de pronto el desorden organizacional, la falta de un sistema de control interno, el daño a la imagen de la empresa, la pérdida de los clientes en el transcurso del tiempo, son cuestiones que van a afectar tal vez no en un ejercicio, sino en varios ejercicios.
o la pérdida de confianza, digamos, en los empleados. Pero el tema costos asociados, o sea, las pérdidas que se dan, son importantes. Por eso hay que tratar de manejar el tema del fraude contable a partir de un muy buen sistema de control interno. ¿Cómo se hace esto? Con 3 acciones principales: la prevención, la disuasión y la detección, y la acción y la investigación. La prevención es lo que se hace con anticipación, es lo que se hace antes. Y esto tiene que ver también, de acuerdo ¿se acuerdan cuando veíamos qué tipo de acciones de control teníamos? Que teníamos acciones preventivas, detectivas o correctivas. En este caso, también respecto del fraude, hay acciones que son de prevención, para detectarlo el fraude, y luego para investigarlo. En el caso de la prevención, se utilizan una serie de herramientas que ustedes ya las conocen, como ser los códigos de conducta, los manuales de organización, los manuales de lavado. Hoy por hoy el manual de lavado, que están todas las empresas que están obligadas a llevarlo a cabo, les genera acciones de prevención muy importantes, porque ahí están una serie de mecanismos de cómo identificar operaciones fraudulentas, cómo identificar operaciones sospechosas, cómo analizarlo al cliente o al proveedor que interviene en una operación sospechosa, etc. La segunda medida es la de la detección. ¿Y qué utilizamos para disuadir y detectar? Los famosos indicadores. Hemos visto a lo largo de todo el tema control interno numerosísimos indicadores. Esos indicadores forman parte de la estrategia de disuadir y detectar. Son nuestras luces amarillas. Entonces, el conjunto de indicadores que se vayan a diseñar se conforma un tablero, como un mapa de indicadores, por circuito, por transacciones, por procesos, y ese conjunto de indicadores son los que nos ayudan a detectar los fraudes. Por lo tanto, cuando ustedes tengan la posibilidad de trabajar en un proceso de reorganización de una empresa, no se queden solamente con el diseño del organigrama, con el diseño de los cursogramas y de los procedimientos, con el diseño de los formularios que vayan a utilizar el sistema de información, con el diseño del software que sería conveniente para esa empresa. Cuando hagan el trabajo de consultoría organizacional, avancen en el tema indicadores, porque los indicadores no solamente se utilizan como herramienta dentro del planeamiento estratégico y para evaluar el planeamiento estratégico dentro de las empresas, que no es un tema de nuestra materia, sino lo van a ver en otras materias o lo han visto ya, sino que el conjunto de esos indicadores también sirven especialmente para el sistema de control interno y sobre todo para minimizar los riesgos de fraude. Y la tercera acción es actuar. Cuando uno detecta el fraude, no lo puede dejar pasar. Tiene que haber un proceso de análisis, de investigación, pero también de sanciones, que puede llegar hasta el despido, pero también hay, cuando surgen las evidencias y se las pone y se las encuentra las pruebas, puede ocurrir que termine en una acción judicial, pero también se pueden hacer acciones internas sin necesidad de llegar a las acciones judiciales, con sanciones disciplinarias que van desde una suspensión hasta un despido. Pero hay que actuar. Y si es de importantes consecuencias, porque el despido opera cuando la persona que comete el fraude es un empleado. Pero ¿cómo hago si el fraude está originado por un tercero que no es el empleado, un proveedor, un cliente? Eso tiene que llegar a una acción, primero extrajudicial y después judicial. Pero no hay que cerrar los ojos y dejarlo pasar, para decir, no, de pronto, si se conoce esto, la empresa va a quedar afectada en su prestigio, en la confianza que puedan tener los clientes, en una afectación en el mercado. No, esa postura de ocultamiento, digamos así, daña. Cuando se genera un fraude, hay que actuar, investigarlo y llegar hasta las últimas consecuencias, sean de características internas o externas, como puede ser la justicia. Bueno, lo último que nos quedaba es que en realidad, como verán ustedes,
trabajar con el tema de evitar o disminuir el fraude contable es trabajar en las líneas que veíamos cuando definíamos el sistema de control interno de una empresa, que significa el ambiente de control y todo lo que tiene que ver con las conductas y la cultura organizacional que tiene que ver con la ética y la moral. Si eso es fuerte, tenemos una primera batalla ganada. Luego es permanentemente a poner en marcha el mecanismo de evaluación de riesgos. Para la evaluación de riesgo nos ayuda mucho los indicadores. Y cuando uno hace la evaluación de los riesgos, inmediatamente tiene que diseñar la medida, la acción, el procedimiento, lo que sea necesario para mitigarlo, para disminuirlo, para manejar ese riesgo. Y por último, el proceso de control interno del área contaduría requiere en forma permanente la supervisión y la vigilancia. La supervisión y la vigilancia de los procesos contables, la supervisión y la vigilancia de todas las funciones del Departamento de Contaduría. Ese proceso de supervisión y vigilancia de esta área no la realiza solamente el jefe del Departamento de Contaduría. En esto se tiene que involucrar el gerente administrativo, se tiene que involucrar la auditoría interna y también se involucra la auditoría externa. Entonces, ¿para qué buscamos? Y este es un poco el cierre en realidad. Nosotros, en las empresas, generan información para los terceros. Y esos terceros toman decisiones a partir de la información que generan las empresas. La principal herramienta son los estados contables. Desde un banco, un proveedor, un cliente, un accionista, toma decisiones a partir de estados contables. Por lo tanto, tenemos que cuidar desde el control interno la calidad y la confiabilidad de la información que está en los estados contables. Esa es como la gran misión del sistema de control interno del área contaduría. Y cada vez que se detecta algo, que puede ser desde un mínimo error o omisión hasta algo intencional, una irregularidad o un fraude, hay que tomar las acciones necesarias para que no se vuelva a producir, para afrontar las consecuencias de lo que ya se produjo y para sancionar lo que se deba sancionar. Volviendo, digamos, al primer concepto, el área contaduría es el área que cierra, ¿no es cierto?, todos los procesos transaccionales y los procesos de información. Y en realidad también el área contaduría es la que tiene que de alguna manera asegurar información confiable a los gerentes, a los dueños, a los propietarios, a un directorio, a una gerencia general, a un socio gerente para tomar sus propias decisiones. Por eso la importancia del control interno en esta área. Así que, ¿cómo complementan la información de esta clase? Cuando todos los casos que vimos, cuando vimos el fraude corporativo, en aquel momento cuando vimos el sistema de control interno. Y cómo más, con todo lo que se vio cuando hicimos el análisis del ambiente de control. Son como contenidos vinculados, integrados unos con otros. Así que bueno, hasta acá llega la clase. Ahora, si alguno tiene preguntas, ya sea de la clase o de otros contenidos, o bien de alguna cuestión vinculada a la materia, quedo a disposición de ustedes para esas preguntas. Bien, en principio no tenemos preguntas entonces. Bueno, con esto hemos terminado la última clase de control interno. El miércoles van a ver el diagrama de contabilidad, van a hacer ejercicios sobre el diagrama de contabilidad, luego van a hacer el viernes van a tener clases con algunos casos más de análisis de sistemas administrativos, a partir de incluso desde un relevamiento, y la idea es que cerremos las clases teóricas el miércoles de la próxima semana, como un cierre, digamos, de las clases teóricas. Y el cierre de las clases prácticas se va a dar el jueves de la próxima semana. Este día viernes ya se les va a abrir el formulario
para que se puedan inscribir a los que van a rendir el segundo parcial. De tal manera que el formulario esté abierto desde el viernes y lo vamos a cerrar el miércoles de la próxima semana, que sería el miércoles 9, ¿sí? Ahí cerramos el formulario. Así que bueno, ustedes son poquitos hoy en la clase, les pido que comenten esto con todos sus compañeros, de tal manera que ya vayan pensando, digamos, quiénes, para que se puedan inscribir para rendir el segundo parcial. La idea de nuestra, todavía no lo tenemos autorizado por la facultad, pero en principio la recuperación de los parciales, ya sea el primero o el segundo, de lo que necesitan recuperar, se va a hacer en forma simultánea a la mesa de exámenes finales, que en el caso de organización 1 nos toca el 18 de diciembre. Eso más o menos como para que tengan una idea de fecha. Así que bueno, muchísimas gracias chicos, espero que les vaya muy bien y bueno, yo ya no los voy a ver en términos de clase, sí quedo a total disposición en términos de consulta, cuando ustedes necesiten un correíto o un mensaje, lo que sea, para por cualquier duda que pudiesen tener. Muchísimas gracias, ¿no? Y bueno, que les vaya muy bien.